he intentado plantear un origen mítico a estas relaciones de cartagineses y romanos con la península ibérica y para despertar un poco su atención, este enfrentamiento, la llegada de Roma, el ocaso del poder cartaginés, le he añadido, tachán, un pequeño detalle literario. Como saben ustedes, hablar de una mano negra es un recurso literario. El diccionario María Moliner lo identifica el término como cuando hay alguien que se aprovecha de forma oculta de una determinada situación, normalmente con fines ilícitos. Aquí eliminaremos lo ilícito. Es decir, vamos a ver quién pudo aprovecharse o quién pudo incitar a este enfrentamiento entre Roma y Cartago. Y para empezar, nos situamos el primer día. ¿Cuándo empezó todo? ¿Cuándo llegó Roma a la península ibérica? Pues sabemos el momento, era inicios de octubre del año 218 a.C. Recuerden, Aníbal 2 años antes había conquistado Saguntos, había declarado la guerra y él empezó rápidamente su marcha, luego lo comentaremos, y este día las naves de la flota de Gneo, Cornelio Escipión, procedentes de Masalia, de la actual Marsella, llegaban a esta costa, veían este paisaje. Me he permitido imaginar que el Canigó estaría nevado. La foto es del mes de abril, pero yo creo que en la antigüedad, en un mes de octubre, a lo mejor, ahora ya saben que estamos en pleno cambio climático, pudieron ver una nieve como esta. Un lugar, por lo demás, paradisíaco. El lugar es la ciudad de Emporion, la actual Ampurias, en el Golfo de Rosas, en Gerona. ¿Por qué llegó el ejército de Gneo Escipión con 4 legiones a Ampurias en esa fecha? Pues nos tenemos que remontar unos años atrás, al año 241. Si alguno de ustedes, imagino que varios de ustedes, o muchos quizás, asistieron a otro ciclo que hubo aquí a principios de este año 2024, que dirigió el profesor Fernando Quesada, y él les habló de esta batalla. Una batalla en las Islas Égadas. Tuvo lugar un gran desastre para la armada cartaginesa, fue vencida por la armada romana y esa batalla obligó a los cartagineses a rendirse y se puso fin a la primera guerra púnica. 23 años de guerra, que son muchísimos, que habían enfrentado a Cartago, a la gran potencia marítima del Mediterráneo occidental, una ciudad fundada por los tirios en el siglo IX a.C., convertida en un gran imperio agrícola por la riqueza del norte de África, pero también por la capacidad marítima de sus habitantes para navegar por todo el Mediterráneo. Vean esta imagen con el puerto militar y el puerto comercial y la gran ágora en la parte inferior, porque Cartago con el comercio marítimo era un gran lugar de comercio, o esta imagen de cómo podemos todavía hoy ver cómo esos restos monumentales han marcado el actual paisaje de lo que hoy es las afueras de la ciudad de Túnez. El enfrentamiento de la Primera Guerra Púnica rompió ese imperio marítimo que los cartagineses iban creando por todo el Mediterráneo occidental, sobre todo porque Roma, después de la Primera Guerra Púnica, obligó a Cartago, además de rendirse y pagar un enorme tributo de guerra, le quitó sus posesiones en Sicilia y poco después se apoderó también de sus posesiones en la isla de Cerdeña. Para hacerlo todo más complicado para Cartago, resulta que los mercenarios que trabajaban, entre comillas, para el imperio cartaginés y para sus generales, al ver que no cobraban, porque Cartago se había quedado sin fondos por tener que pagar el tributo de la pérdida de la guerra, se rebelaron contra Cartago y comenzó otra nueva guerra llamada de los mercenarios. Uno de los generales cartagineses que había participado en la guerra, que había dirigido a la comisión cartaginesa en la rendición ante Roma, que se llamaba Barca, se llamaba Rayo, el gran Amílcar Barca, tomó una decisión que la historiografía luego ha discutido. Después de poder acabar con la guerra de los mercenarios, en parte con victorias y en parte finalmente dándoles el dinero que pedían, decidió que había que lograr que Cartago volviera a tener capacidad económica. Y para eso lo que hizo fue trasladarse a la península ibérica y desembarcar con un pequeño ejército en la ciudad de Cádiz, que era una antigua colonia fenicia. Comenzó entonces un periodo de expansión militar por la península ibérica, una guerra que no tenía ninguna necesidad ni ningún sentido, no les habían hecho nada los íberos a los cartagineses, es decir, que era realmente una guerra de conquista sencillamente para conseguir fondos económicos, y comienza este periodo que hemos conocido como la etapa de los Barca.
Amílcar Barca fundará una primera ciudad llamada Acraleuque, la ciudad de la luz, creemos que es la actual Lucentum, junto a Alicante, pero después de una serie de años de moverse con su ejército dominando el sur de la península ibérica, murió en el asedio a una de las ciudades. Le sustituyó en el mando de las tropas púnicas en Hispania su yerno, Asdrúbal, que era también el trierarca, el almirante de la flota cartaginesa, por eso acuñó monedas con su imagen como príncipe helenístico y con esta preciosa proa de galera. Fue él el fundador de una ciudad que llamaron la Nueva Cartago, Quart Adash, Cartago Nova, la actual Cartagena, y Roma, al ver lo que estaba pasando con los Barca, decidió enviar los embajadores a Asdrúbal y imponer un tratado que luego vamos a ver, el llamado Tratado del Ebro. Asdrúbal morirá unos pocos años después, asesinado por el esclavo de otro personaje que él había mandado matar, y las tropas, al verse sin jefe, tuvieron que buscar un nuevo líder y encontraron a un nuevo líder en un joven, hijo de Amílcar, de 25 años, pero que llevaba pues, casi toda su adolescencia en la península ibérica, formando parte del ejército de su padre. Se llamaba Aníbal. Este Aníbal, dominando ya su ejército, decide atacar la ciudad de Sagunto. No sabemos bien por qué toma esa decisión tan extraña, luego lo veremos, porque lo que motivó en realidad no es conseguir más dinero para Cartago, que podía atacar en cualquier dirección, tenía toda la meseta a su disposición, sino que decidió atacar una ciudad que sabía era aliada de Roma. Roma, claro, tuvo que intervenir, para eso están los tratados, Roma se consideraba la defensora de las ciudades que habían buscado su alianza y Roma declara la guerra a Cartago. Apiano, que es un historiador romano del siglo II, es un historiador romano de origen alejandrino, tiene la Biblioteca de Alejandría a su disposición. A la hora de explicar estos sucesos, Apiano tiene dos libros que les recomiendo, luego los comentaremos. Uno se llama Iberia, todo este proceso de los Barca en la península ibérica, y otro se llama Aníbal, dedicado a toda la guerra aníbalica en Italia. Comenta que cuando Aníbal todavía era niño, su padre le había cogido, le había llevado ante un altar y le había obligado, le había hecho jurar odio eterno a los romanos. Pero vean que Apiano dice, se dice. Ese se dice es, cuentan, leo yo en un autor, en otro autor, es decir, da la sensación de que si nosotros ahora vamos a la historiografía que nos explica desde la antigüedad a nuestros días la Segunda Guerra Púnica, hay un culpable, que es Aníbal, hay alguien que se siente provocado, que es Roma, y hay alguien que sufre ese castigo innecesario, que es esa Sagunto aliada de Roma. Pero voy a intentar demostrarles que todo esto puede ser más complejo que pensar Aníbal es el culpable. El Tratado del Ebro, empecemos por este tratado. ¿Qué es lo que Roma les pide a los cartagineses al ver esa expansión de los Barca? Primero, Apiano, que también nos da el texto de este tratado, muy breve, nos dice que fueron unos saguntinos y dice colonos oriundos de Zaquinto. Zaquinto es una pequeña isla, la isla de Zanque, que está al sur de Ítica, que curiosamente nunca hizo política colonial que sepamos. Ya es un poco un primer elemento de una cierta rareza. Piensen que en griego el Sagunto se llamaba Zacanta, con lo cual uno piensa si Zacanta, Zaquinto hicieron esta asociación años después por pensar que eso justificaría ese origen. Pero nos habla de los saguntinos como si fueran unos griegos y ellos, junto a otros griegos que vivirían en Emporion, envían embajadores a Roma. El Senado entonces decide dos cosas. Primero, que los cartagineses no deben subir al norte del río Ebro, al sur pueden hacer lo que quieran, pero pueden hacer lo que quieran siempre y cuando respeten la libertad y autonomía de todas las ciudades griegas que haya en Iberia, también de los de Sagunto. Y nos dice, luego volveremos también a este tema, que este acuerdo se añadió a otros acuerdos, otros tratados que ya existían entre Roma y Cartago. Por lo tanto, mi pregunta que utilizo para que empecemos a pensar qué ha ocurrido aquí es, primero, quiénes eran esos griegos de la península ibérica y, segundo, ¿y por qué recurrieron a Roma? ¿Qué relaciones tenían estos griegos con Roma? ¿Por qué no recurrieron a Siracusa, por hablar de una de las grandes ciudades del mundo griego occidental? Y vamos a ver quiénes eran esos griegos y vamos a ver cuál es el marco histórico que nos puede explicar esa relación. Y para eso nada mejor que, vean, empezar por este mapa de carreteras.
En el lago de Vicarelo, cerca de Roma, había unas fuentes termales con unos baños públicos que se les atascó la surgente de agua. Se pusieron a desatascarla y de repente empezaron a salir toneladas de monedas romanas. Se pudieron estudiar cuando ya corrió la voz y pudieron acudir las autoridades, y además de esas monedas aparecieron objetos votivos. En la antigüedad la gente iba a los baños y, un poco como hacemos ahora cuando vamos a la Fontana de Trevi a Roma, o como hacíamos, dejaba objetos para agradecer la curación. Uno de esos frecuentadores de los baños dejó estos 4 vasitos de plata. Son 4 vasitos, vean, con forma de miliario, que en realidad son itinerarios. Todos ellos llevan grabadas las ciudades y las distancias para un viaje entre Cádiz y Roma. Curioso, no Roma-Cádiz, sino Cádiz a Roma. ¿Por qué empezar por Cádiz? Lo normal sería al revés, ¿no? Es desde Roma que salen las vías en todas direcciones. Pues aquí la milla cero de nuestros vasos de Vicarelo es la ciudad de Cádiz. Y comienzo por este mapa de carreteras porque el nombre de este camino entre Cádiz y Roma fue siempre el camino de Hércules, la vía Heraclea, el camino de Heracles. Heracles, como saben, es el nombre griego del Hércules latino. Y vean lo que nos dice Diodoro de Sicilia, otro historiador griego que nos hace una historia de Roma, pero también nos habla de Hércules, del Heracles griego y de sus aventuras. Y nos dice que después del 10º trabajo, que fue conseguir los bueyes de Gerión, en Eritía, que sería la actual Cádiz, confió el reino a los íberos, tomó sus tropas, llegó a la Céltica, la recorrió, atravesó los Alpes y abrió una nueva ruta para donde suavizó la dureza, los accesos, le hizo accesible al ejército y a los comerciantes y finalmente llegó a Roma. Y estableció un campamento en el lugar donde actualmente estaba Roma, que todavía no era Roma. Es decir, Heracles nos aparece como un héroe civilizador, un héroe que no solamente está matando a la hidra de Lerna y al jabalí de Erimanto, sino que está acompañados de ejércitos poniendo orden en el mundo. Más concretamente, otro autor, Apolodoro, cuando nos habla de ese 10º trabajo de Hércules, el encargo que recibió de Euristeo fue apoderarse de los rebaños de bueyes o de vacas rojas del gigante Gerión, que vivía en un lugar llamado Eritía, del cual Apolodoro dice que ahora se llama Gadir. Y era una isla, dice, cerca del océano, en el extremo este, y la habitaba un gigante muy especial, un gigante con cuerpo inferior normal, pero 3 cuerpos superiores. Es decir, que eran 3 hombres con una sola cintura. Tenían unos rebaños impresionantes, vigilados por un perro de 2 cabezas, otro animal níptico, y por un pastor llamado Euritión. Se enfrenta Heracles con estos personajes y se apodera de esos rebaños. La iconografía griega, los trabajos de Hércules los repite una y otra vez, y aquí tenemos una imagen, detrás de Heracles está la diosa Atenea ayudándole, vemos el enfrentamiento, con su arco ya ha matado a flechazos al perro y al pastor, y se está enfrentando ya con ese monstruo triforme. La misma imagen, pero para ver un detalle de este precioso vaso ático de figuras negras, ese enfrentamiento final. La ventaja de estos pintores áticos, como ven, es que, como si fuera un cómic, rotulan las figuras, con lo cual es maravilloso. Desde el Renacimiento hemos podido entender quiénes eran los personajes, porque no había más que leer el encabezamiento para cada uno de ellos. Diodoro, de nuevo, al que ya me he referido, nos dice que Heracles coge estos rebaños, sigue toda esa ruta heráclea y acaba en Roma. Y dice que cuando llega a Roma Heracles con esos rebaños, es recibido por una población que no eran todavía romanos, son la prehistoria de Roma, que vivían en un lugar pequeñito, en una colina que luego sería el Palatino, que acogieron a Heracles y que Heracles, agradecido, recuerden, era un héroe, era hijo de una mortal y del mismísimo Zeus, decidieron construir un altar dedicado a él, al ver sus características excepcionales. Esta frase de Diodoro se complementa con otras citas que tenemos, por ejemplo, en Virgilio, en la Eneida,
cuando, al hablar de Roma, de la que será la futura Roma, recuerda, la Eneida es ese grupo de troyanos con Eneas, su padre y su hijo, que huyen de Troya, acabarán en las costas glaciales, y cuando Virgilio, por orden de Augusto, va contándonos las aventuras de Eneas, introduce este término. Dice que Roma, que todavía no existía, estamos en la guerra de Troya, 1200 a.C., pero ya había una primera Roma, una ciudad llamada Palantea o Palanteo, fundada por un griego, un tal Evandro, que quiere decir el buen hombre, hijo de una ninfa con poderes oraculares, que había emigrado desde la Arcadia. La Arcadia para los griegos sería como la, ¿cómo decirlo?, como la Soria de nuestros días, de principio de siglo, con esa idea del maestro soriano, es decir, una zona apartada, humilde, pero con un acervo cultural importante. Imagínense a Machado paseando por el Duero. Pues esa sería un poco la idea que tenía Arcadia para los griegos. Este personaje griego habría llegado a Roma, se habría hecho amigo de los locales con el rey Fauno, y sería este griego el que les habría enseñado el alfabeto, para empezar, algo fundamental, pero también las notas musicales, la agricultura, es decir, que era un poco el héroe fundador, que no sería Rómulo, sino que sería este Evandro. Ahora bien, tenemos una variante de lo que pasó con Hércules. Diodoro nos dice que había dos personajes llamados Caco y Pinario que lo acogieron, y sin embargo, en otra tradición, que nos cuentan también Livio y Virgilio, en realidad Caco no es un personaje amigable, es un pastor que cuando ve que llega Hércules con sus rebaños le roba parte de las vacas. Por eso, como saben, Caco ha pasado ya a designar a un ladrón. Desde la tradición es la imagen mítica del ladrón. He escogido esta escultura, no hay muchas imágenes de Caco, por no decir casi ninguna en la antigüedad, y esta es una escultura preciosa que tenemos en Florencia, en la Piazza de la Signoria, pero que normalmente no miramos porque nuestra vista se va a un pendán al lado, que es el David de Miguel Ángel. Y aunque ahora el David de Miguel Ángel es una copia, porque el original de mármol está dentro del Gran Palacio, esta obra de Baccio Bandinelli, también autor renacentista, 30 años posterior a Michelangelo Buonarroti, nos pone esta figura de Heracles venciendo al ladrón Caco. Según esta tradición, después de este hurto es cuando interviene el propio Evandro, cuando su madre profética reconoce que ese Heracles tiene poderes divinos, y es cuando deciden dedicarle el altar. ¿Pero dónde estuvo ese altar que se le dedicó a Hércules? Pues vamos a ver si se lo puedo enseñar. Vamos a pasear por Roma. Estamos en la parte baja de la ciudad, bueno, en la parte de un lado hemos dejado la colina del Palatino, nos acercamos al río, estos son los templos del Foro Boario, y como ven al final hay una pequeña iglesia preciosa, porque ahora vamos a Roma pensando sobre todo en el Renacimiento y en el Barroco, que está todo, pero no, también tienen aquí un arte románico de primera línea. Junto a esos dos templos vemos esta basílica, una basílica que ya existía desde el siglo VIII, que curiosamente fue dada a los popes griegos que salían de Constantinopla huyendo de la iconoclastia bizantina. Por lo tanto, es una iglesia griega, no una iglesia griega solo, es la única iglesia de toda Roma, que pueden imaginar ustedes que tiene centenares de iglesias, que es una iglesia de rito ortodoxo griego. Probablemente, si ustedes ya han estado en Roma, conocerán la pieza que les pongo al lado, que está en el vestíbulo de esta iglesia. Es la famosa disco de piedra, la llamada Boca de la Verità. La gracia consiste en hacer una pregunta y meter la mano en la boca para ver si mientes o no. Ya se pueden imaginar el tipo de preguntas. Dime que me quieres, dime si me has engañado alguna vez. Bueno, yo no juego a estas cosas, no voy a meter la mano, permítanme la broma, pero ya ven ustedes como cada día, pregúntese lo que preguntes, vamos una y otra vez a pasar por la Boca de la Verità. Curiosamente, sin saberlo, cuando lo hacemos como turistas modernos, siguiendo las costumbres y las leyendas de la Roma actual, estamos encima del gran altar de Hércules. Ese gran altar de Hércules en la antigüedad era un altar raro para los romanos porque todos los ritos eran griegos y no romanos. Los sacerdotes, que en el mundo romano siempre tenían que actuar velato capite, tapándose la cabeza con la toga, aquí lo hacían en la cabeza descubierta. Había prostitución sagrada, las hieródulas. Había todo un sistema de funcionamiento, se pagaban unos tributos que era la décate, la décima, que los romanos no utilizaban en la religión a los dioses. Y todo esto, curiosamente, vean, se mantiene todavía hoy con la única iglesia de rito ortodoxo griego, aunque no tenga nada que ver con el altar de Heracles. Hay veces que vivimos, al estudiar la historia así de forma general, aparecen estas coincidencias. Volvemos a esto. Aquí les muestro la colina palatina,
Todo esto sería el Palatino. Ahí ven, arriba tenemos el anfiteatro Flavio, el llamado Coliseo. Aquí tenemos esta cosa tremenda, la máquina de escribir se le llama, el gran altar. Bueno, bromeo, pero sin necesidad. Para los italianos este es el gran monumento de la unificación de Italia. Aquí tenemos la colina capitolina con los museos capitolinos y todo esto sería todos los palacios imperiales, el Palatino con el Foro de Roma. Y el Circo Máximo y debajo el Tíber con la isla Tiberina. Pues bien, junto a este Palatino, el Palatino en sí sería la ciudad de Palanteo o Palantea, esa ciudad fundada por Evandro, y según la tradición, aquí Rómulo, cuando funda Roma en abril del 753 a.C., hace una primera ciudad, la llamada, ¿saben que Rómulo va con los bueyes y va marcando el perímetro de la ciudad? Pues ese es el perímetro que marca Rómulo. Los 4 ángulos de esta colina palatina, y uno de esos ángulos es ese altar de Hércules que ya existía en ese punto. Por lo tanto, podemos situar el gran altar de Hércules y ahora quiero referirme a un pequeño monumento que tenemos muy cerca de él. Se llama el Área Sacra de Santo Mobono, son 2 templos también de tradición mítica, construidos por uno de los primeros reyes latinos, después de Rómulo, y en las excavaciones aquí realizadas, aquí hay varios templos superpuestos de diferentes fases, y en una de las primeras fases, anteriores todavía a Servio Tulio, aparecieron unos templos quemados con los elementos arquitectónicos caídos y pudieron ser estudiados. Aquí los tienen. Son elementos de las acróteras y de las antefijas que decoraban la techumbre de unos templos hechos en barro recubiertos de cerámica, con 2 personajes que se situaban como una acrótera en el punto máximo. Bueno, al personaje masculino de la izquierda lo podemos identificar fácilmente. Bueno, estamos junto al altar de Heracles, pues aquí tenemos a Heracles, no hay duda. Y al lado vemos una divinidad aparentemente femenina, pero armada con un casco y aparentemente llevando en la mano una lanza. Hagamos iconografía. ¿De quién se trata? Bueno, pues es fácil, diríamos, cualquier estudiante de griego un poco avanzado ya. Se trata de Heracles en el momento final de su vida. Heracles, si recuerdan, un momento en que su mujer Deyanira le regala una capa, pero el centauro Neso ha envenenado esa capa y cuando Heracles se cubre con esa capa, actúa un veneno y cuando el héroe ve que el veneno comienza a actuar, él mismo se da cuenta que va a morir y él mismo decide inmolarse tirándose a una pira funeraria. Es el momento en el que los dioses del Olimpo deciden que hay que llevarlo con ellos. La apoteosis de Heracles es que Atenea baja con un carro del cielo desde el Olimpo, recoge al héroe y se lo sube, ya convertido no en un héroe, sino en un nuevo dios. La imagen la tenemos repetida una y otra vez y aquí encajaría muy bien. Tenemos al héroe griego con Atenea y Heracles en este templo del Foro Boario. Bueno, aquí tenemos a nuestro Heracles, pero volvemos a ello, vamos a hacer iconografía. ¿Ven que lleva un vestido un poco raro? Lleva como esta especie de coselete, ¿ve? Cogido por aquí, con este cinturón que lo coge por la cintura. Bueno, pues hay un pequeño problema. El Heracles griego jamás lleva este vestido. Pero este vestido y este personaje sí que lo conocemos. Aquí lo tienen. Aquí tienen un Heracles, porque lleva la leonté. Pero hay un pequeño detalle. Esta imagen de este Heracles, que lleva, como ven también, este mismo coselete particular, viene de la isla de Chipre, donde los griegos no estaban establecidos, ni sus cultos tampoco. Y en Chipre no conocemos una imagen de este Heracles, conocemos varias. ¿De quién se trata en Chipre? Es Melkart, el dios de la fenicia Tiro, que también, igual que Heracles, murió por quemado. Cada año Heracles moría en una el Melkart fenicio moría en un ejército y tenía una pareja. Este Melkart, dios de Tiro, a su vez tenía una paredra, que era esta figura también armada, que ven aquí con un tocado egipcio del segundo milenio, que conocemos como una gran diosa del Próximo Oriente en diferentes puntos, y se trata de la diosa Astarte, de nuevo una diosa fenicia. Es decir, que en Roma, en este templo, no tenemos al Heracles griego con Atenea, sino que tenemos al Melkart fenicio con Astarte, los dioses de la fenicia Tiro. Es cierto que estos templos eran lugares de comercio, lugares también
de exóticos, es decir, no fueron los romanos los que hicieron este templo, eran los navegantes que subían por el Tíber y para comerciar con los romanos buscaban un punto neutral. Esa es la lógica de estos templos, asegurar, como veremos, los juramentos y, amparados por su presencia, favorecer esas relaciones de las cuales salía el IVA, salían unos impuestos religiosos, normalmente se llamaba la décate, o la décima para aplicada al culto de Hércules. Era una décima parte de los beneficios, nosotros con el IVA lo hemos subido un poco, ahora en el 21%, qué locura, no, ellos con una décima ya les bastaba, y era lo que aseguraba que los tratos se iban a poder hacer. Luego volveremos a esto. Seguimos con nuestro Heracles y nuestro Melcar. Vean esta imagen, también viene de Chipre. Tenemos aquí a Heracles, vean aquí la piel de león, con el arco, tenemos al pastor, tenemos al perro en esta ocasión con 3 cabezas, como si fuera Cerbero recibiendo las flechadas, y aquí tenemos los grandes rebaños de Gerión. Por lo tanto, estamos, parece, ante la misma imagen. De nuevo, este relieve viene de Chipre, inicios del siglo V, donde les recuerdo que el culto de Heracles griego no existe. ¿De quién se trata de nuevo? De el dios de Tiro. Melkart aparece haciendo las mismas escenas, las mismas aventuras, entre comillas, que el Heracles griego. Esto es lo que en la antigüedad se llamaba un sincretismo, evidenciar que diferentes divinidades compartían atributos, poderes, incluso circunstancias, pero importante, porque el que sea griego o sea fenicio nos lleva a 2 culturas y a 2 tradiciones históricas totalmente distintas. Y para entender lo que estoy diciendo, perdónenme, pero tengo que dedicar un minuto a dar un pequeño giro. Y me voy a Egipto. Estamos en Luxor y esto que ven aquí es un templo egipcio, donde se hacen ceremonias religiosas, sí, también, pero no es lo principal de un templo egipcio. ¿Qué es un templo egipcio? Un inmenso almacén. ¿Un almacén de qué? Bueno, si estudiamos cultura egipcia lo vamos a tener todo, porque los egipcios sí que tienen esta magnífica costumbre de sus pinturas murales, donde, como en este ejemplo maravilloso de Tel el Amarna, época de Tutankamón, es siglo XIV a.C., tenemos el templo de Atón con todo lo que contiene su almacén. Ahora imaginémoslo de nuevo, todo esto con los elementos que hay en cada uno. ¿Qué hay? Pues hay lingotes de cobre, ánforas de vino, lingotes de estaño, mobiliario revestido de marfil para las grandes fiestas, cajas con todo tipo de ropajes, elementos de tocador y un extraño almacén que les muestro ahora. Vean qué almacén más raro. ¿Qué contiene este almacén? Bueno, pues da la sensación de que contiene atunes, parece, ¿no? Vean por aquí. Da la sensación de que podrían ser atunes, pero claro, eso es un atún, más bien parece un lenguado. Yo durante años sabía que estaba esta imagen, pero no la entendía, hasta que un día, por casualidad, y probablemente otros investigadores ya la habían visto mucho antes que yo, pero yo lo vi un día por internet, cuando vi esta foto maravillosa de un fotógrafo que había hecho en el norte de Marruecos. Lo que estamos viendo en ese almacén es pescado salado, es decir, atunes que han sido eviscerados, han sido abiertos para secarse al sol, y una vez secado al sol ya tengo una carne que no se va a pudrir y que pueda aguantar. Cuando vemos esta imagen, vean la imagen de arriba, siglo XIV a.C., resulta que esta pescadería en Mazarrón, donde dice la foto, tenemos todavía hoy, no son atunes, pero son bonitos, exactamente igual. Es decir, que la pesca en el Mediterráneo y las técnicas de conservación parece que no han variado absolutamente nada. ¿Quién llevó esos atunes a Tel el Amarna? También lo sabemos. Son estos personajes recogidos en esta pintura también contemporánea, de inicios del siglo XIV a.C. Son los cananeos, los antepasados de los fenicios, con sus túnicas y sus grandes barbas. Estos grandes navegantes controlaban las rutas de navegación por el Mediterráneo occidental, eran también pescadores de atunes, como los micénicos. Los atunes se pescaban con grandes almadrabas, pero es que luego estos atunes se trasladaban hasta Luxor a 700 kilómetros de distancia del mar. Es decir, que no era solo capturar los atunes, luego era comerciar con ellos a grandes distancias, por eso había que secarlos, salarlos y tratarlos. Pero eran el principal elemento comercial. Y viendo esta tradición cananea, ahora vamos a volver a ver
estas relaciones entre Oriente y Occidente. Y de nuevo lo tenemos que hacer al revés. En lugar de Tiro a Cádiz, vamos a ir de Cádiz a Tiro. ¿Por qué? Porque Estrabón, ya saben, el gran geógrafo que nos hace la historia, la descripción de todo el mundo en época de Augusto, cogiendo otros autores que habían estado en Hispania, él nunca estuvo en Hispania, nos dice, les voy a contar ahora a mis lectores, está haciendo el libro 3, la descripción de toda la península ibérica, dice, les voy a contar la fundación de Cádiz, de Gadeira, tal como me la han contado, como nos la cuentan los gaditanos. Dicen ellos que ellos son tirios porque un oráculo mandó en un momento determinado que tenían que fundar una ciudad más allá de las columnas de Heracles. Es cierto, Cádiz está más allá del estrecho de Gibraltar. Pero hay un pequeño problema en esta leyenda, y es esto que ven aquí. El Mediterráneo no es un mar, son 21 mares distintos. Esto no es el Atlántico con unos vientos que me lleven con mis carabelas de un lado a otro. Esto no es el Índico con los alisios que me llevan desde el Mar Rojo hasta la India. El Mediterráneo tiene unas condiciones de navegación absolutamente diferentes en una cuenca y otra. Por lo tanto, lo que es seguro es que los tirios no pudieron hacer de entrada un viaje de voy a ver qué tengo al otro extremo del mar. En todo caso, tendríamos que imaginar algo mucho más complicado. Unos viajes de exploración por el cual van recuperando rutas de la Edad del Bronce que les lleva a realmente llegar hasta Cádiz y llegar hasta Lixus, sus fundaciones ya en el Atlántico, pero a través de una serie de fundaciones intermedias en Chipre, en Sicilia Occidental, sobre todo en la costa norte de África, en el sur de Cerdeña, en la propia Ibiza y en la costa malagueña. Entre ellas, la Gran Cartago, que sustituirá a Tiro como gran ciudad de todo este imperio marítimo de relaciones comerciales y relaciones humanas. Nos detenemos un momento en esta Cádiz fundada por los tirios, en la cual tenemos en el extremo la propia ciudad de Gadir, hoy la ciudad de Cádiz, y en el otro extremo de toda esta paleoisla que forma la actual ciudad de Cádiz, tenemos una serie de hallazgos, de exvotos, de elementos relacionados con el mundo egipcio, que nos llevan a pensar que allí se encontraba un santuario, el santuario de Melkart, pero lo denominamos así porque nos lo dicen las fuentes escritas. Mela, el historiador Pomponio Mela, que era de la Bética, nos describe la isla de Cádiz y fíjense lo que nos dice, que termina en los extremos en dos promontorios, en uno de los cuales está la ciudad, Gadir, y en la otra hay un templo del Hércules egipcio. Vean qué pequeño matiz. El Hércules egipcio para decir que no es el Heracles de los griegos, ni el Hércules romano, es un Hércules egipcio, que es famoso, nos dice, por sus fundadores, por su antigüedad y por su riqueza, ya que fue construido por los de Tiro, por lo tanto el templo de Melkart es construido por los de Tiro, y dice que su sacralidad estriba en que contiene las cenizas de Hércules, pero no son las cenizas del Hércules griego, son las cenizas de ese Melkart que también se reproduce mediante un ciclo, que en realidad estos ciclos míticos lo que hacen es reproducir el año agrario, pero también un ciclo de vida y de muerte y resurrección, que es lo que queda oculto detrás de toda esta parafernalia, pero un templo famoso. Nos dice Estrabón que después también nos da el detalle que después de una tercera expedición los tirios fundan Gadeira y vuelve a decirnos lo mismo, que fundan la ciudad en un extremo, que en el otro extremo está el templo y aquí dice que hay dos columnas de bronce y que a lo mejor dice esas son las dos columnas de bronce y no las dos montañas, el de Belmusa y Gibraltar en el estrecho de Gibraltar. Y dice que estas dos columnas de bronce en el templo de Hércules tenía inscritas los costos de construcción del santuario. Vean qué cosa más rara. Hombre, una columna votiva, las gestas del dios, pero los costos de construcción. Aquí me he gastado tanto en ladrillos, aquí me he gastado tanto en revestimiento. Para ser una columna votiva es una cosa bien rara. Bueno, pero nos dice de nuevo que los navegantes llegan allí, que sacrifican y que el lugar es famosísimo. Esta sería un poco la imagen que nos podemos hacer de ese templo, tal como lo propone Antonio García y Bellido, cogiendo la Biblia y la reconstrucción del templo de Salomón, que según la tradición bíblica fue construido por los fenicios de Tiro, por el rey Hiram I, aliado de los judíos del rey Salomón. Con esta costumbre de esas dos columnas que tendríamos reproducidas en Cádiz. Cádiz es desde luego una ciudad fenicia, no hay ninguna duda, en toda su cultura material, en los maravillosos sarcófagos antropoides que son hoy el orgullo del Museo de Cádiz y de todos nosotros cuando vamos a verlo, porque son realmente piezas emocionantes, idénticos a los que hoy podemos ver en el Museo de Estambul junto a la Mezquita Azul, que vienen también de las excavaciones en la necrópolis real de Tiro, por lo tanto es una ciudad tiria. Pero vean cuál es el emblema de la ciudad de Cádiz.
Heracles, nuestro Hércules barra Melkart, con una cruz, la cara y la cruz, y en la cruz un atún y las leyendas. Esto es una moneda ya del siglo III, no estamos en el arcaísmo, no había monedas, sino estamos en el siglo III a.C., poco antes de la llegada de los Barca. Allí pone ciudadanos de Cádiz, ciudadanos de Gadir. El fenicio y el púnico no tiene vocales, por lo tanto son todo consonantes, Gdir, pero ellos ya sabían que eso quería decir Gadir. Vean esta otra moneda gaditana. Los atunes son, sin duda, el emblema sacro y real y económico de la ciudad de Cádiz. Curiosamente, maravillosamente, las excavaciones recientes de los compañeros de la Universidad de Cádiz ha descubierto lo siguiente. Ha podido identificar que lo que ahora es la ciudad de Cádiz, todo esto es ciudad, en realidad en la antigüedad eran dos. Había una pequeña isla, esa Eritía donde estaban los rebaños de Gerión, era una isla separada de este brazo de continente por un canal, el llamado canal Bahía Caleta, de 40 metros de profundidad. No un pequeño brazo de mar, no, un enorme canal creando esta separación que nos permite ya conocer dónde estaba la Cádiz fenicia. 40 metros por debajo de la Cádiz actual. 40 metros, imaginen, eso es un edificio de 8 plantas. Pues bien, resulta que los compañeros de Cádiz han podido hacer esta propuesta de restitución, indicando que en esta isla de Eritía había una enorme montaña, le llaman, el profesor Darío Bernal, que es quien lo ha estudiado, le ha llamado el Testacho Aléutico. El Testacho es el gran monte de las ánforas rotas junto al Tíber, en Roma, y esta montaña está hecha con restos de atunes. ¿Y por qué saben que aquí había una montaña? Porque la han podido excavar. Vean, junto a la Universidad de Cádiz, en unos solares, en una reforma, se encontraron una enorme montaña con cenizas y con restos de miles y miles y miles de atunes. ¿Cádiz la ciudad del atún? Sí, sin duda. Si han estado ustedes en Cádiz, todos los que hemos pasado por el mercado de pescado para ver estas maravillas. El atún todavía hoy es digamos, el plato estrella, entre otras muchas cosas, del arte gaditano. Vean esta foto del siglo XVI. ¿Cómo se han pescado los atunes en Cádiz? Pues con almadrabas, aquí la tienen, las torres avisan de cuando los atunes entran en el Mediterráneo y vuelven a salir, vienen a desovar, por lo tanto hay un momento de entrada y otro de salida, que es cuando se pueden pescar. Se les pesca con almadrabas, se llevan hasta la costa y vean aquí en primera línea este señor ¿qué está haciendo? Una vez se hace el ronqueo, saben que es la limpieza, el quitar toda la carne al atún, los restos de las espinas y las cabezas se desechan y se queman para que no ocupen espacio. Vean, quiero pararme aquí unos segundos, las dos imágenes, lo mismo, la misma actividad, con los mismos elementos, ninguna variación. Durante 3000 años, que son muchísimos, en el Mediterráneo hemos pescado igual. Y ahora les planteo el siguiente desafío, vamos a decirlo así. Podemos creer los que les voy a decir o no, es una sugerencia. Gerión tenía grandes rebaños de bueyes rojos en la isla de Eritia, donde no caben 5 bueyes juntos. ¿Qué son estos grandes bueyes rojos? Les digo lo que me ha ido apareciendo en mi mente mientras estaba preparando la conferencia. Estos son las almadrabas actuales de Cádiz. Y esto es un momento de la almadraba con la pesca de los atunes. Y me dirán, hombre, pero los atunes son blancos, no son rojos. No, no, los atunes son rojos. Y los atunes son rojos por dentro y por fuera. La pesca de los atunes en la almadraba significa que tienes que matar al atún para sacarlo del mar y llevarlo al barco. Porque claro, un atún si se mueve no te sirve para nada. ¿Y cómo matas al atún? La almadraba los reúne, luego los junta. ¿Y cuál es el arma de Poseidón? El tridente. ¿Para qué sirve el tridente? Para clavarlo en la cabeza del atún y matarlo, que es lo que tienes que hacer antes de sacarlo del mar, repito, porque un atún de 300 kilos no lo puedes sacar. Y esto les pido disculpas por la siguiente foto que les voy a mostrar, pero es una foto real de cómo se pescan hoy los atunes. Los atunes, señoras y señores, no se pescan, se cazan. Se cazan. En lugar del tridente se utiliza un bichero y un rifle de repetición. ¿Por qué? Porque se les dispara en la cabeza y de esa forma el animal muere y podemos sacarlo sin
desperdiciar ninguno de esos lomos del atún que son preciadísimos. Repito, monstruos de 300, 400, 500 kilos. Monstruos. Bueno, yo les planteo si detrás de esos bueyes de Gerión no pudiera haber unos atunes gaditanos llevados incluso hasta Roma a ese templos de ese Melcar de Tiro, porque sabemos que desde el siglo XIV los fenicios comercian con los atunes. Es, como ven, una sugerencia, si queremos un poco mítica, pero para reflexionar sobre estas extrañas comparaciones que podemos hacer. Lo que sí sabemos es que los gaditanos, con el atún, lo preparaban, lo podían en el siglo XIV, el segundo milenio, tal cual, lo secaban y lo exportaban, o bien luego lo podían trocear y lo exportaban en ánforas que conocemos ya en Corinto en el siglo V a.C. Todo Cádiz ha sido muy bien estudiado, repito, por los compañeros de la Universidad de Cádiz, aquí he utilizado un trabajo de la profesora Ana María Nibó, está rodeado, aparte de la ciudad y de las necrópolis, por factorías para la pesca del atún y por talleres para producir ánforas para envasar el atún. Pero no solo Cádiz, no. Toda la costa sur de la península ibérica, en época romana, está repleta de pesquerías. Vean qué cosa más curiosa. Tenemos las monedas de Cádiz, pero también tenemos otras monedas. En el otro extremo, en la provincia de Almería, tenemos otra ciudad que fue un municipio romano, que en época romana acuñó estas monedas. La ciudad se llamaba en latín Abdera, pero vean, perdónenme, la moneda diríamos que sería un poco hortera, vamos a decirlo así. El templo en cuestión tenía la puerta con dos atunes monumentales, uno para abajo y otro para arriba. Es decir, que de nuevo en la ciudad de Abdera, aquí la tenemos, vean, en el frontón escrito en letras púnicas, esto es de época de Tiberio. Todavía se hablaba neopúnico en la Bética de época romana. Resultado, si tenemos que examinar históricamente, arqueológicamente, el sur de la península ibérica es Fenicia. No es griega por ninguna parte. Los fenicios están repartidos por toda la costa, desde época mítica, entrando por el valle del Guadalquivir. ¿Dónde están los griegos? No están. Todos son fenicios, o quizás no todo. Porque vean lo que nos dice Estrabón. De nuevo, cuando nos hace el libro tercero de la geografía de Iberia y nos habla de Cádiz, a partir de los textos de Poseidonio, que estuvo en Cádiz observando las mareas, y dice, bueno, aquí tenemos Abdera, nos dice en la frase anterior donde tenemos las fábricas de salazón, pero cerca de Abdera, en las montañas, nos dice, está Odisea. ¡Buah! La ciudad de Odiseo, la ciudad de Ulises, el gran héroe griego. Y dice, y en Odisea hay un santuario de Atenea, de la diosa Atenea, de la diosa griega, como atestiguan griegos que lo han visto, y dice que en este templo se ha visto colgados escudos y espolones de navíos en recuerdo de los viajes de Odiseo. Es decir, viajes míticos de los griegos que habrían dejado sus exvotos colgados en lo alto de ese templo. Pues bien, tenemos esta ciudad de Odisea, pero este templo, estos exvotos de escudos y espolones, ¿qué puede ser? Pues sí que puede ser. Vean este pequeño edículo con Hefesto y con Deméter, en la cual ven el naiscos, el templeto abierto, ven las armaduras colgadas, las grebas, un casco, una armadura. Pues bien, probablemente conocerán algunos de ustedes estas pequeñas barquitas votivas, típicas del mundo nurágico, del mundo sardo, están repartidas por todas partes, y les enseño esta imagen de estas barquitas votivas porque los que les voy a enseñar ahora probablemente muchos de ustedes lo habrán visto ya en el Museo Arqueológico Nacional. Son los llamados toros de Costitx, un santuario en Mallorca. 2 cabezas de toros. Bueno, pues, ¿qué? ¿Una escultura de un toro? ¿Por qué solo la cabeza y cortada? Es que no son estatuas de toro, son proas de barcos, se llaman acrostolia, son, como han visto en ese broncecito anterior, la parte de la decoración de un animal mítico en la proa de un barco. 2 barcos probablemente nurágicos, que fueron capturados o naufragaron en la costa de los talayóticos mallorquines y que fueron llevados hasta este santuario. Por lo tanto, es probable que esa mención de Estrabón tenga una base real, aunque no sabemos alcanzar cuál.
Y les pongo también la imagen porque cuando hablamos del rapto de Europa por Zeus, Zeus se transforma en un toro para raptar Europa. No, Zeus no se transforma en nada. Un barco de piratas cretenses con uno de estos barcos con la proa de toros rapta a la hija del rey del actual Líbano y provoca, nos dice Heródoto, el inicio de los conflictos entre griegos y persas. Resultado de lo que les estoy contando hasta ahora, que tenemos que examinar la cuestión de la península ibérica prerromana en las costas desde estas dos aproximaciones. Hay una Iberia griega, pero también hay una Hispanilla, que es un nombre fenicio, es un nombre semítico en el sur. Pero también tenemos los locales. Cerca de Gadir tenemos la costa de Huelva y en la costa de Huelva la propia ciudad de Huelva, que probablemente sería el antiguo reino de Tartesos. Cerca tenemos las minas de Río Tinto, tremendas, es lo que se llama el Gosán, un enorme conjunto mineralógico con altos contenidos de cobre, de galenas argentíferas, mezclas de plomo y plata, también de oro, y estas galenas argentíferas, desde siempre, desde que existe ya la metalurgia, se conoció la posibilidad de separarlos con hortos de alta temperatura y separar la plata y del plomo. El plomo normalmente pues es muchísimo, pero de ese plomo siempre saldrá ese contenido en plata. En Tartesos vemos una cultura que no es local, sino que viene de materiales del comercio que llamamos del orientalizante, fenicio, es decir, que hay una transformación local a partir de la riqueza de esas minas con los que también estarían comerciando los tirios. Tendríamos, por lo tanto, todo este mundo fenicio con la costa del fin del Mediterráneo, con el centro de la costa africana con Cartago y con esa zona busitana. Pues bien, a finales del siglo VII, después de esos 3 siglos de perduración fenicia, desde Aibosim, desde Ibiza, la exploración fenicia va hacia el norte, también desde las ciudades etruscas, y aparece un nuevo elemento. Comienzan a aparecer en Heródoto elementos griegos. El primero que nos cuenta Heródoto, que como saben va haciendo historias, está en los bares de la época, en los puertos, y a los puertos llegan los marineros contando historias y va tomando nota de todo. Y nos habla de que un barco sale de la isla de Samos, va a comerciar Egipto, pero resulta que los vientos le desvían hacia la costa del norte de África, donde se encuentran a un mercader de púrpura cretense al cual han dejado los de la isla de Tera que están intentando colonizar el África. Es decir, lo que nos cuenta ahora Heródoto es una historia dentro de una historia y acaba diciendo: Colayos y sus samios quisieron continuar su viaje, se despidieron de nuestro comerciante de púrpura, pero unos vientos los llevaron hasta el extremo del Mediterráneo y los llevaron hasta un lugar que él denomina Tartesos, donde se hacen amigos de los locales, comercian con ellos y obtienen con el mayor beneficio de la historia de las colonizaciones griegas del comercio, excepto, dice, con el caso de Sóstratos de Gina, que fue el que hizo el viaje más impresionante. Pero vean, dice, y con esa décima parte de las ganancias, lo invirtieron, el impuesto sacro, ese IVA sacro del que los hablaba, en el templo de Hera de Samos, pero vean, una crátera argólica absolutamente tremenda de más de 200 kilos. Bueno, se aparece, por lo tanto, el mito de los tartesios y los griegos. Y a continuación Heródoto nos habla de que a principios del siglo VI aparecen otros personajes. Son griegos de la isla de Focea. Estos griegos de Focea navegaban en galeras de guerra, las penteconteras, barcos de 50 remos, y comerciaban, pescaban y también hacían la piratería. Pero nos dice que eran grandes exploradores y que fueron ellos los que descubrieron, no se lo pierdan, el Adriático, el Tirreno, Iberia y Tartesos. El resto de griegos estaban en Sicilia y en Magna Grecia y estos focenses navegando por todo el Mediterráneo. También fueron ellos, ahora lo veremos, los que fundaron Masalia. Y nos añade, estos focenses llegaron también a Tartesos, se supieron ganar la amistad con el rey, que les dijo que si querían se podían quedar aquí. Focea iba a ser atacada por los persas, pero volvieron a casa, pero él les dio dinero para levantar las murallas de su ciudad, que finalmente sería tomada por los persas. Claro, esto es un poco raro, ¿no les parece? ¿Cómo puede ser que samios y focenses lleguen hasta Tartesos cuando tenemos a Cádiz tan cerca? Bueno, esto es el comercio marítimo. Cádiz también era un centro de comercio. Cádiz no tenía que vigilar qué llevaban los barcos que llegaban. Los barcos llegaban, el mar es de todos, dejaban parte de su carga, compraban y a partir de aquí tenemos que imaginar las relaciones comerciales como algo mucho más fluido que no únicamente hablar de los imperios y etapas bélicas. Estos foceos, Justino, que es un autor
que hace un resumen de otro autor marsellés que se llamó Pompeyo Trogo, eran marinos porque no podían beber de la tierra, eso es típico. Povo condenado a aventura é povo aventureiro, la pregunta tradicional que se ha hecho siempre en Galicia, pero estos foceos nos dice también, vean, que cuando salieron con una expedición buscando una nueva ciudad donde establecerse, descubrieron Roma, estuvieron en ella, aunque luego continuaron su viaje hasta la Galia, donde fundarían la ciudad de Masalia, la romana Masilia. Pues bien, en la ciudad de Roma, estos foceos, que viajaban siguiendo también un oráculo con una persona efesia, con una gran dama efesia, que viajaba con el modelo del gran templo del Artemis de Éfeso, que los focenses harían suyo, llegan a Roma, y en Roma lo que ocurre es que teníamos nuestro altar de Hércules, teníamos nuestros templos del Foro Boario, todos fenicios, pero ahora tenemos el que sería templo de Diana en el Aventino, el gran centro de la Roma republicana, la sede de los plebeyos, pues sus orígenes sería un templo de esta Artemis de Éfeso llevada por los focenses. Por lo tanto, también tenemos presencia de los focenses en Roma. Esta moneda preciosa de época de César nos muestra el magistrado que la hizo, quiso recordar ese origen mítico de la diosa Diana de Roma, colocando aquí ese simulacro de la que fue la primera Artemis efesia colocada en Roma. Y aquí con una imagen quizás de la Galia, quizás de la propia Masalia, con el carnix, que es, como saben, la corneta de los galos. Vamos a pararnos unos segundos en Masalia. Esta es la Marsella actual. Ahí tenemos Le Vieux-Port, el puerto precioso que entra en la ciudad, y vean qué cosa más tremenda tiene la arqueología. Cerca del puerto estaba, allí en la derecha, la bolsa. La bolsa cambió de lugar y antes de comenzar a construir se hicieron excavaciones. La sorpresa fue, ahí es el punto, cuando al hacer las excavaciones, vean ustedes lo que salió. El final del muelle entero con las murallas de la ciudad. Es decir, que le he puesto una pequeña mancha para que vean lo que pudieron excavarse. Tenemos, por lo tanto, la documentación arqueológica del extremo final de este puerto maravilloso que tenían los masaliotas, una ciudad con los templos de Apolo y de esta Artemis de Éfeso, regida por leyes jonias, pero una ciudad sobre todo de navegantes. Y Estrabón nos añade que tenían plantadas viñas, que tenían plantados olivos, pero que no había cereales, el suelo era malo para los cereales, pero que a cambio de eso navegaban. Y dice, y además tenían el coraje y la energía como para conquistar, y no solo eso, sino que fueron fundando factorías, unas en Iberia y otras en todas las costas de la Galia. Y dice, y a los íberos les transmiten el culto del Artemis de Éfeso. Y no solo eso, les enseñan a sacrificar al modo griego. Otra cosa bien interesante, porque eso significa aculturación, significa transformaciones. Estrabón, cuando nos habla pues, de los masaliotas, nos dice, no de los griegos en general, sino de los masaliotas, nos dice que fueron ellos los que fundaron Emporion, donde está el culto de Artemis de Éfeso, igual que en Masalia, también está en Rodé, aunque Rodé en teoría fue fundada por los rodios, más al sur, en la costa alicantina, habría hasta 3 fundaciones de los masaliotas, entre ellas el famoso lugar de Meroscopeion, con un santuario. Cuando hablamos de fundaciones, hablamos de un santuario, 4 casas y un lugar de mercado a partir de este santuario. Y luego incluso nos habla de Málaca, pero no de la Málaca fenicia, de la actual Málaga, de otra Málaga que nos dice que tiene el mismo nombre, pero que en su época ya estaba en ruinas y sus vestigios demuestran ser ciudad griega, mientras que los de Málaca fenicia presenta planta fenicia. Es decir, tenemos toda la costa hispana con estos masaliotas establecidos, con diferentes puntos y siempre el templo de Artemis. ¿Por qué el templo de Artemis? Lo mismo que el Mercat de Tiro. Les llamamos santuarios empóricos. Es el santuario que protege las relaciones comerciales marítimas con barcos cargados de productos que comercian con los indígenas y unos tienen que saber que los otros no son piratas y los otros saber que no les van a recibir a pedradas. Esa es la función del santuario, crear un lugar neutral. Y luego hay que hacer negocios a largo término. Tenemos que hacer juramentos. Aquí tendríamos, por lo tanto, esta expansión masaliota en la península ibérica. ¿Y por qué hace falta los santuarios? Vean lo que les enseño ahora. Un pequeño documento en un ópidum en Pegmao. En una de las caras está escrito en etrusco y en esta está escrito en griego. Pero si se fijan, aquí de forma transversal hay una palabra. Es el nombre de una persona, Herón de Ios, Herón de la isla de Ios. ¿Por qué está en esa posición?
porque es el dedicante de la carta. Han escrito una carta sobre plomo aprovechando un documento anterior y ahí le han grabado en uno de los lados, primero lo han enrollado, el plomo, y luego le han puesto el nombre. ¿Y de qué se trata? Pues se trata, vean, de una compra a crédito. En Ampurias alguien ha comprado una barca, ha dado una parte del pago con unos testigos y luego más tarde ha terminado de pagar el pago con otros testigos. Y todo esto documentado por escrito. Bienvenidos a la lengua ibérica escrita. El origen de la lengua ibérica escrita, los compañeros de filología y de epigrafía creen hoy que no surge de raíces míticas, sino que son una introducción de los comerciantes foceomasaliotas para lograr que los íberos también escriban y de esa forma poder hacer grandes contratos a crédito, que es la esencia de hacer el comercio con grandes dimensiones. Los masaliotas vendían sus ánforas de vino y de aceite, están repartidas por toda la costa de la península ibérica con ánforas con materiales griegos, y la cultura ibérica lo que hace es tomar estos materiales griegos que les llevan los masaliotas y luego los van transformando, pero estos son los elementos que les enseñan a sacrificar siguiendo los ritos griegos. A partir de esta iconografía de los vasos, los íberos pasan poco a poco a convertirse en pueblos históricos dotados de ciudades y de organización política y de creencias como el resto del Mediterráneo. Volvemos al Tratado del Ebro. En el Tratado del Ebro, recuerden, hemos dejado a Asdrúbal fundando Cartago Nova, los romanos poniendo orden. Vean lo que pone al final del tratado. Este tratado se añadió a otros anteriores. Pues bien, ¿esos tratados cuáles eran? Polibio nos lo dice. Polibio es un rehén después de la batalla de Pydna, que perdieron los macedónicos delante de Roma. 3.000 rehenes llegaron a Roma y este joven se alojó en casa del cónsul Emilio Paulo y luego en casa de los Escipiones. Sería él tutor, porque los tutores griegos eran muy apreciados por los romanos conquistadores de inicios del siglo II, de Escipión Emiliano, luego Numantino, el hijo de Emilio Paulo, que fue adoptado por los Escipiones y le acompañó Polibio. Es decir, Polibio estuvo en Roma en casa de los Escipiones. Y nos hace un libro maravilloso explicando a sus compañeros griegos, a sus camaradas griegos, a los griegos en general, por qué Roma ha conquistado el mundo. Y nos dice, yo en Roma he podido ver, nos dice él, los tratados entre Roma y Cartago. Los he visto en el archivo de los ediles del Capitolio y nos añade, los primeros que yo he documentado se hicieron en tiempo de los primeros cónsules y todo esto ocurrió 28 años antes del paso de Jerjes a Grecia. Es maravilloso, nos está dando una fecha concreta, el 509, la fundación de la República y del Capitolio. ¿Qué está leyendo Polibio? Y nos dice, les doy la interpretación más exacta de lo que soy capaz. Estaban escritos ya en un latín arcaico y en un púnico que Polibio no conocía, y ese latín arcaico ya ni los propios romanos sabían bien qué quería decir, pero dice lo siguiente. Ese tratado implica que romanos y cartagineses hacen un pacto de no fundar ciudades en tierras del otro, de no guerrearse en esos territorios y solamente hacer relaciones comerciales controladas con presencia de testigos y de autoridades. Pues bien, añade, y se abstendrán de hacer agravio a las ciudades aliadas, aunque no estén bajo la dominación romana. Les llamo la atención sobre esta última frase del Tratado del Ebro. Porque este Tratado del Ebro, del 509, que podríamos decir configura este mapa del Mediterráneo con estos dos mundos, fue seguido, nos dice también Polibio, de otro tratado, un siglo y medio después, en el 348. Se nos habla de lo mismo, pero cambian un poco los lugares. Ya no es solo el Cabo Bon, que es el bello promontorio, Cartago, la costa de Cartago, sino también Mastia y Tarteso. Se añade Cerdeña a esa zona de África donde los romanos no deben llegar y nos da algo parecido a esto, los nuevos límites a donde los romanos y sus aliados no pueden llegar, es Cerdeña, la costa africana, pero vean, Mastia y Tarsellon. Y dice, bueno, caramba, ¿y por qué les preocupaba a los cartagineses que los romanos llegaran hasta el estrecho de Gibraltar? Una Roma que en el 348 no tenía marina de guerra, no tenía galeras con las que ir a fundar ciudades y a combatir, no tenía magistrados navales, estaba guerreando con las ciudades vecinas. ¿Qué sentido tiene este tratado con Roma para fijar estos límites? Y se lo voy a intentar explicar a partir de otra anécdota más. Roma, en estos momentos del siglo IV, está en guerra con la vecina ciudad de Vélez, llevan un siglo combatiendo y finalmente conquistan la ciudad. El dictador de Roma en aquel momento lo que decide es
hacer una ofrenda a los dioses de Grecia, y hacen construir una gran crátera de oro con una décima parte de lo que ha sido conquistada y lo llevan a Delfos. Pero el barco, en el camino, en el estrecho de Mesina, es capturado por los piratas de las Lípari. Pero el magistrado de las Lípari, al ver que llega el barco con 5 senadores, con la delegación, unos escoltas y esta enorme crátera de oro, cuando les cuenta que van a ver al Apolo de Delfos, dice, bueno, esto es una ofrenda votiva. Inmediatamente les devuelve la libertad, hace que sus propias naves les acompañen hasta llegar a Delfos y los romanos pueden llegar a Delfos con su crátera. ¿Y qué hacen los romanos en Delfos? Ellos no son griegos, no pueden hacer ofertas en Delos. ¿Qué es lo que hacen? Nos lo dice Diodoro. Dice que los romanos, en los inicios del siglo IV, dejan la ofrenda, su gran crátera de oro, en este pequeño santuario que ven aquí, que era el Tesauros de los Masaliotas. Otra vez tenemos a Masalia. Y Pausanias, cuando describe todos los santuarios de Delfos, nos dice que estos masaliotas, colonos de los focenses, huyeron de los persas, llegaron a vencer por mar a los cartagineses, conquistaron el país, el sur de la Galia donde estaban, y llegaron a ser muy prósperos. Les digo lo que creo. Pocos años más tarde, 16 años más tarde de esta anécdota, unos embajadores también masaliotas que vuelven de Delfos, nos dice Trogo Pompeyo, se enteran de que los galos han conquistado Roma. Recuerdan al galo Breno, que tomó Roma, y los romanos tuvieron que pagar un tremendo tributo con aquello del Vae Victis, ay de los vencidos, porque discutieron si el peso de la balanza era justo o no. Y vean lo que nos dice Trogo Pompeyo. Dice que los masaliotas, al saberlo, bueno, se pusieron todos a llorar y reunieron públicamente y privadamente oro y plata para darle a Roma parte de lo que había perdido ante los galos. Dice que Roma, emocionada ante lo que hicieron, decretó para ellos, fíjense, la inmunidad. Tenían los mismos derechos de un romano. A los magistrados les dio un sitio entre los senadores y se selló un pacto en condiciones de igualdad. Esto Roma no lo hacía nunca. Roma hace tratados de te has rendido y te voy a fijar las condiciones de la rendición. No, entre iguales. ¿Qué pasa 32 años más tarde? Segundo tratado entre Roma y Cartago. Yo creo que podríamos explicar muy bien, y no lo digo yo, lo han dicho ya por supuesto muchos otros investigadores antes que yo se lo comenté ahora, que ese cierre del estrecho no es un cierre del estrecho dedicado a los romanos, sino un cierre del estrecho dedicado a los masaliotas, la mano negra, que aunque no aparecen, están. Voy avanzando ya. Vamos a intentar ver muy rápidamente qué ocurre con Sagunto. Sagunto, esta Sagunto griega, hoy la conocemos, con toda la Acrópolis saguntina, con todas las fortificaciones de la edad napoleónica, ¿fue una ciudad griega? No. Esta ciudad se llamó Arse, fue una ciudad ibérica, que emitió monedas en íbero, y que en época romana las siguió emitiendo, con la leyenda ibérica Arse, y aquí son de época romana ya, por eso está Roma y la proa de la galera, o bien Arse Saguntinum, que es el nombre de la Sagunto romana, Saguntum, pero no se llamó nunca Zacanta en griego. Esta ciudad ibérica, por lo tanto, ¿por qué hablamos de ella como una ciudad griega? Bueno, podemos buscar una explicación. Existen unos templos cerca de esa Arse ibérica. Nos dice Plinio que hay un templo dedicado a Diana, Artemis, otra vez Artemis, que está en la base, o bien Polibio nos habla de que cuando llegaron los romanos, cerca de la ciudad había un santuario en la costa dedicado a Afrodita. Es decir, tenemos una serie de santuarios cerca de Arse que ha llevado al profesor Domínguez Monedero, profesor aquí en Madrid, un gran especialista en mundo griego y en colonización griega, a proponer que en realidad un nombre que vamos a ver a continuación, esa Saiganta, no Zacanta, sino Saiganta, corresponde a una pequeña factoría griega en la costa de Arse, y que eso ha dado lugar a esa combinación. Esa Saiganta está escrita aquí. Vean, antes les he mostrado una compra de una barca, ahora les muestro una carta encontrada en la Neápolis de Ampurias. Los compañeros epigrafistas que se ganan el Olimpo son capaces, y lo digo con toda sinceridad, intenten leer aquí algo, pues dejándose vista, lupa y lo que haga falta, y sabiendo muchísimo griego, por supuesto, son capaces de transcribir lo que dice, y no solo esto, oh maravilla, nos lo traducen, ya está, y entonces yo ya me quedo tranquilo, porque para el griego hay que saberlo, que no hay un griego, hay un montón de lenguas griegas diferentes. Y nos dice, vean, una carta, a ti que estás en Saiganta, el topónimo, Saiganta nos aparece en griego, que
habla de vino, habla de un barco de navegación costera, unos tratos comerciales. Es decir, hay un armador en Ampurias dando órdenes a uno de sus enviados que está en la costa de Sagunto, indicándoles que vean qué frase más increíble. Y la decisión que tome, que me la comunique por carta. Hay cartas, pero ¿saben de cuándo es esto? Del 500 a.C. Les pongo este documento porque ¿qué relaciones hay entre los saguntinos y los ampuritanos? Todas. Si resulta que desde el 500 ya se están mandando cartas arriba y abajo con relaciones entre unos y otros. Como mínimo, los masaliotas frecuentan toda la costa. Volvamos a la llegada de Roma. Hemos visto, les he intentado mostrar los precedentes. ¿Por qué Roma y Cartago comienzan esa guerra? ¿Fue todo culpa de Aníbal? Hombre, en parte sí, pero no en todo. Los romanos esperan un movimiento del ejército de Aníbal después de la toma de Sagunto y lo hacen con un ejército en Sicilia y otro ejército que está en Masalia. Las naves de los dos hermanos escipiones están en Masalia esperando a ver qué hace Aníbal, mientras sus aliados masaliotas y sus barcos que controlan desde siempre toda la costa hispana van haciendo, pues no se le ha visto, en Emporion no le han visto, no viene por aquí. Pero claro, Aníbal, si algo nos ha enseñado a la historia, era que era un táctico increíble y les burló a todos. En lugar de pasar por la costa, hizo la ruta del Segre, cruzó el Ródano a una cierta distancia, cuando los romanos se enteran, intentan cortar el paso en el Ródano, pero no llega, y de repente aparece en el Valle del Po. ¿Qué hicieron los escipiones? Pues Publio Escipión rápidamente marchó hacia Génova para poder enfrentarse a Aníbal y perdió batalla tras batalla, mientras que su hermano Gneo se envió a la península ibérica a cortarles las bases de suministro. Y es ese desembarco en Ampurias que les acabo de mostrar con las tropas de Gneo Escipión en el otoño del 218. Aquí ya no voy a entrar, esto sería la Segunda Guerra Púnica con las diferentes fases, la fundación de Tárraco por los hermanos Escipiones, que luego morirán en combate, aparecerá el hijo y el sobrino, el gran Escipión el africano, Publio Cornelio Escipión el africano, que será el conquistador de la Cartago Nova Púnica. Finalmente, después de 12 años de guerra, se conquistará Cádiz. Los púnicos abandonan ya la península ibérica y nunca volverán. Antes de eso ya Asdrúbal había intentado atacar Italia, pero sin consecuencias, fue vendido en Metauro, mientras que Aníbal, el gran vencedor, que después de la batalla de Canas, en la gran victoria de Canas, donde mueren los dos cónsules, 216, no decidió atacar Roma, ese es otro de las grandes discusiones historiográficas, se dedicó a dar vueltas por toda Italia, pero finalmente Escipión el africano ataca Cartago. Es el momento en que Aníbal tiene que volver y en la batalla de Zama la victoria de Escipión el africano acaba con las grandes victorias de Aníbal, que tiene que exiliarse y Cartago es vencida en la Segunda Guerra Púnica. Vean, 2 o 3 anécdotas de las guerras púnicas en Hispania. Batalla en las bocas del Ebro. Nos dice que en cabeza de las naves romanas iban 2 naves masaliotas, nos dice Polibio, que eran los que siempre iban en cabeza, los primeros en lanzarse al peligro, y los masaliotas, más que ningún otro pueblo, fueron los aliados de los romanos. No solo eso, Emporion, la ciudad que, como saben, he dedicado yo también parte de mi vida a estudiarla. Emporion, colonia de los masaliotas, emite monedas imitando la moneda de Masalia, en inicios del siglo IV, finales del V, inicios del IV, son pequeños óbolos, pero en el siglo III cambia estos pequeños óbolos y emite dracmas de plata, muy bonitas, y mire cómo las hace. ¡Uf! No son dracmas griegas como tiene que ser, no, son las monedas de Cartago. ¿Qué ocurre en esta Emporion griega, Emporiton de los emporitanos, que son comerciantes? Si yo veo que la moneda de Cartago es la buena ahora porque están comerciando por todo, yo hago moneda de Cartago, pero les dio vergüenza. Debieron decir, hombre, esto no queda bien, se lo debieron echar en cara y ya las cambiaron y me hicieron unas dracmas griegas como tiene que ser, con la ninfa Aretusa de Siracusa, con el caballo Pegaso. Pero vean qué ocurrió con estas monedas. Nuestros compañeros de numismática, finales del siglo III, poco antes de la Segunda Guerra Púnica, ven que hay una diferencia en la cabeza. ¿Ve? Cada nueva misión, tienen aquí el caballo Pegaso, aquí la cabeza, ven, se va transformando en un niño y aquí lo vemos con claridad. Un cabiro, imaginamos. No sabemos bien de qué se trata. El profesor, el muy admirado profesor Ricardo Olmos, dedicó un artículo precioso a intentar imaginar una leyenda local para imaginar esta transformación. Pero estas monedas son importantísimas. Las dracmas de Ampurias, a finales del siglo III llegan los romanos y se incrementa su producción multiplicada por 20, por 30, por 40, por 50. Acuña como nunca lo había hecho jamás, pero no solo son Emporion, aparecen otras cecas con leyendas ibéricas imitando a estas dracmas ampuritanas. ¿Qué ocurre? Esto lo han estudiado los numismáticos. Se dieron cuenta que los romanos, cuando se expandían,
utilizaban ciudades con cecas monetales, les daban la plata y que produjeran más monedas. No necesitaban que las monedas pusiera Roma, no era eso lo que preocupaba el peso de la moneda. Y la creencia, la hipótesis, la propuesta, que yo creo muy justificada, es que toda esta plata ampuritana sirvió para pagar los gastos del ejército romano y de sus aliados en toda la Segunda Guerra Púnica. Los romanos fundan también mi ciudad, nuestra ciudad, la ciudad de Tárraco, la convierten en un fortín, en su gran base militar, para atacar después Cartago Nova, la gran base púnica, la ciudad nueva, con un puerto magnífico, donde estaba la gran ceca de los cartagineses, una ciudad que Polibio nos la describe y que de verdad, si han estado ustedes en Cartagena y si no, tienen que ir. Cartagena está esplendorosa. Y podemos ver de maravilla los 5 cabezos que describe Polibio y que nuestros compañeros de Cartagena han estudiado, incluyendo el Arx Asdrúbal, el Palacio de Asdrúbal, del cual no quedan restos, pero que conocemos muy bien topográficamente. En el 209, Cartagena es conquistada y los romanos, cambian su sistema monetario e introducen la nueva moneda del denario. Los numismáticos también creen que todo esto pueden hacerlo después de apoderarse de Cartagena y de convertir a toda la ciudad en un taller al servicio de Roma. Pero en realidad, ¿qué ocurre? Que Escipión volverá a Quese para desde allí volver a Roma. Es decir, Cartago Nova es la ciudad del enemigo, aunque ahora ya la he conquistado, pero mi ciudad sigue siendo Tárraco. De forma que lo que vemos es que poco a poco Tárraco irá sustituyendo a la aliada Emporion como nueva sede del poder romano en la península ibérica. El profesor Vendala, cuando acabó su libro dedicado a las conquistas bárquidas en la península ibérica, hizo esta propuesta que le he tomado. Dijo, mira, es que en realidad lo que vemos es una sustitución. La superestructura cartaginesa de los bárcaros que dominaba toda esta zona, ahora es sustituida por la superestructura romana, con sus 2 provincias, pero vean, es unos o los otros. Pero ¿cuál es la diferencia entre cartagineses y romanos? Que Roma, como potencia conquistadora, llegó para quedarse. Conocemos toda la expansión romana a la península ibérica como si solo fuera un proceso militar, guerras de Viriato, guerras numantinas, y sí que hubo conquista militar, pero es que detrás hubo un proceso muy curioso. Vean, las ánforas masaliotas, que durante 300 años habían dominado todas las costas, su presencia desaparecen y son sustituidas por barcos cargados de ánforas itálicas, les llamamos las 3-1, con vino del sur del Lacio y de la Campania, y también con aceite de Brindisi, y con artesanías itálicas. Es decir, Masalia fue aliada de Roma, pero Roma, ahora que he llegado, llego para quedarme. Y ahora yo compito contigo como aliados, pero que venda más el que venda a mejor precio, y eso lo logran los romanos. Consecuencias de esta Segunda Guerra Púnica y este enfrentamiento. Nos lo dice de nuevo Polibio, cuando habla de que Escipión y Aníbal hicieron un parlamento antes de la batalla de Zama, de la batalla definitiva. Polibio dice, una frase increíble, los cartagineses luchaban por su patria, por África y por Cartago, los romanos por hacerse con el imperio universal. Y luego, antes de la batalla, Escipión les dice lo mismo a sus hombres. Si ganamos a los cartagineses, no habremos vengado a nuestros aliados y ponemos fin a la guerra, que es como se habían hecho la guerra siempre. Las guerras se hacían por razones justas, por defensa de los aliados, yo te conquisto, me apodero de lo que tienes, pero luego me vuelvo a ir y llevándome un tributo, esclavos, etc. Ahora no. La idea que hay ahora, vean, el dominio del universo, el imperium. Ahora hablamos de la república imperial. Todo eso se generó en la Segunda Guerra Púnica con una Roma que después de Canas se transformó en esa enorme potencia bélica, pero también económica, productiva y de dominio. Y curiosamente, todo esto lo hacemos siguiendo las huellas de Heracles. He cogido esa idea de esta exposición que se hizo en Barcelona hace unos años, porque la hicieron 2 buenas amigas, especialistas en mundo griego, la doctora Carmen Sánchez y sobre todo Pilar Cabrera, que era la especialista en material, la conservadora de materiales griegos del MAN, del Museo Arqueológico Nacional, que nos dejó hace un par de años, y he querido tener este recuerdo hacia ella porque se lo merecía. Tenemos al Heracles griego navegando aquí en el carro de Helios dirigido hacia Tartesos, hacia Gadir, hacia los rebaños de Gerión. Tenemos al Melcart fenicio a su lado y vean qué curioso. Monedas del siglo III. Esto es una didracma romana. Aquí tienen a la loba con Rómulo y Remo. Arriba, ¿quién es? Heracles, ¿ven? Ese joven con la clava y la cinta. Y aquí tenemos esa moneda que antes les he mostrado. Allí tenemos a Amílcar Barca, que coge
los símbolos del Melcar de Cádiz y se hace con la clava como si fuera un nuevo Melcar, con sus elefantes de guerra, y resulta que tenemos a los dos contendientes con la misma idea de descendientes del héroe mítico Heracles. Pero, como les he dicho, no podemos olvidar a la mano negra, ¿eh? No podemos olvidar a esa Artemis de Masalia, que fue, en buena parte, creo yo, o como mínimo se lo propongo ahora, responsable de ese enfrentamiento final, que luego se le fue de las manos y al final Roma se quedó con todo. Todo esto se lo he contado a partir de textos que yo y otros compañeros han utilizado. Se lo indico ahora porque saben que estas conferencias se graban y ustedes, si lo desean, de aquí a un tiempo y les apetece recordarla, y dice, hombre, y aquello que nos contaba Ruiz de Arbulo sobre este tema, pues aquí tiene las referencias principales. Algunos son artículos míos, pero también, como ven, he cogido y pueden ver que cito sacando ideas como la del profesor Nenzi, que tiene un artículo precioso sobre las relaciones de Marsella con Roma en la política exterior romana. Es decir, que lo que yo les he contado ahora son ideas que he transformado a partir de bibliografía importante que pueden ustedes consultar en las librerías, en las bibliotecas. Hay libros maravillosos, los compañeros de Jaén están excavando campos de batalla con unos hallazgos que de verdad son impresionantes. Tenemos también, por favor, se lo pido, vuelvan ustedes a los clásicos están traducidos, ya no hace falta que, ya sé, hemos perdido el latín y el griego, yo también lo he perdido, pero como mínimo tenemos magníficas traducciones que nos permiten ir a todas estas historias y verlas contadas por estos autores maravillosos. Tenemos también el trabajo de los historiadores de la antigüedad, de nuestros compañeros, que procuran entender los problemas que hay veces, las discusiones, si tiene razón Polibio, si tiene razón Apiano. También contamos con esta bibliografía. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.